Todavía recuerdo el primer temblor. No los violentos que vinieron después, cuando los monolitos irrumpieron a través de nuestras ciudades. No, solo una débil vibración a través de las suelas de mis botas, mientras estaba de pie en el balcón del palacio del gobernador. Las lecturas del cogitador llevaban semanas mostrando una actividad sísmica insignificante. Nada que pudiera preocupar a la población. Los mundos mineros, como Tarsus 4, a menudo experimentan tales perturbaciones. La constante extracción de recursos de la carne del planeta tiende a perturbar su sueño. Qué ingenuos éramos. Qué absolutamente impreparados. Soy el gobernador Lucan Weinar, o mejor dicho, lo era. Los títulos ahora significan poco. ¿De qué sirve la autoridad de un gobernador cuando no quedan ciudadanos a los que gobernar? ¿Qué propósito cumple la administración civil cuando la civilización se ha convertido en silencio? No grabo este informe porque crea que llegará al Imperium. No me hago tales ilusiones. Pronuncio estas palabras en una box grabadora porque es el único acto humano que me queda. Atestiguar, para que alguien sepa lo que ocurrió aquí. Los temblores se hicieron más fuertes en el transcurso de unos meses. Nuestros tecnosacerdotes me aseguraron que eran simplemente las consecuencias de las nuevas excavaciones en el hemisferio sur. Los estudios geológicos no mostraban nada anómalo. Solo los esperados cambios tectónicos de un planeta cuyos recursos habíamos estado cosechando durante siglos. Qué irónica parece esa palabra ahora. Cosechando. Como si nosotros fuéramos los segadores y no la cosecha. Recuerdo el día en que todo cambió. El cielo despejado tenía el color del cobre pulido. El aire estaba pesado por el olor a prometio y polvo de mineral que siempre colgaba sobre Tarsus Prime. Nuestra capital albergaba a más de 12 millones de almas. La mayoría de ellos, trabajadores de las vastas explotaciones mineras que eran la sangre vital de nuestro mundo. Estaba revisando las cuotas de producción con el Magos del Olfi, cuando golpeó el primer gran terremoto. El suelo bajo nosotros se convulsionó como una criatura viva en agonía. La mampostería secular se agrietó. El polvo llovió del techo. Según mi cronómetro, el temblor duró 47 segundos. Cuando cesó, los box canales de emergencia estallaron con mensajes de pánico de toda la ciudad. Edificios derrumbados, incendios en los bloques habitacionales de los trabajadores. Pero no fue eso lo que heló la sangre en mis venas. Fueron los mensajes de la Catedral de Lommisía, una estructura de proporciones impensables, construida sobre lo que el Mechanicus siempre consideró una formación natural con propiedades electromagnéticas inusuales. Los tecnosacerdotes habían erigido allí su instalación principal para comulgar mejor con el espíritu máquina de nuestro mundo. El terremoto partió los cimientos de la catedral, y algo se abrió debajo de ella. «Metal negro», dijo el Magos del Olfi, y en su voz aumentada resonó una emoción que nunca había escuchado de él. «Imposiblemente liso, imposiblemente antiguo». Ordené acordonar el territorio de inmediato. El regimiento del Astra Militarum, acuartelado en Tarsus 4, la 112ª Guardia de Hierro de Mordia, desplegó fuerzas alrededor de la catedral. El pánico se extendía por la ciudad. Los trabajadores abandonaban sus puestos. Las cadenas de suministro colapsaban. Impuse la ley marcial y ordené aumentar las raciones para calmar a la población. Eran simples reflejos administrativos, acciones esperadas de un gobernador planetario. Al final, no tuvieron ninguna importancia. El segundo temblor llegó 3 días después, más violento que el primero. Esta vez, no se limitó a Tarsus Prime. Los mensajes llegaron a raudales desde los puestos avanzados mineros de todo el planeta. El mismo fenómeno. La Tierra se abría, revelando brillantes estructuras de metal negro de origen desconocido. Los representantes del Mechanicus se mostraban cada vez más alarmados, aunque lo ocultaban tras sus habituales fachadas sin emociones. No soy tonto. Reconocí el miedo en su cántico binario,
en la forma en que sus mecanodendritas se sacudían y retorcían. Fue el Magos del Olfi quien finalmente dijo la verdad al séptimo día después del primer temblor. «Gobernador Weinar», dijo, con la voz modulada casi hasta un susurro, «creo que hemos perturbado un mundo tumba». Sabía lo que significaban esas palabras. Todo servidor imperial con el nivel de autorización suficiente sabe de los antiguos Xenos que duermen bajo la superficie de innumerables mundos. Los Necrones, dinastía sin alma que gobernaban la galaxia cuando la humanidad no era más que tribus primitivas refugiándose en cuevas en la antigua Terra. He leído los informes secretos. He visto las pictografías de esqueletos metálicos, de armas aterradoras que desintegran a los hombres en sus átomos constituyentes. Ordené la evacuación inmediata de todo el personal no esencial. Envié señales astropáticas de socorro a los mundos imperiales más cercanos. Requisé cada nave del vacío en el sistema, pero ya era demasiado tarde. Los temblores se hicieron más frecuentes e intensos, y al octavo día llegaron. El primer monolito se alzó desde el subsuelo bajo la Catedral del Omnisía. La estructura simplemente se derrumbó a su alrededor, como si las piedras antiguas no fueran más que polvo en el viento. El monolito era una pirámide perfecta de metal obsidiana que parecía absorber la luz. Se elevó lenta, majestuosamente, sacudiéndose la tierra y los escombros hasta quedar suspendido a 30 metros sobre el suelo, sin sonido de motores, sin medios visibles de propulsión, solo una agonizante e imposible negación de la gravedad. El 112º Regimiento de Mordia abrió fuego. Rifles láser, volters pesados, lanzamisiles. La energía simplemente se disipaba. La superficie del monolito no sufrió ni un solo rasguño. La pirámide giró lentamente, como inspeccionando a los insectos que se atrevían a atacarla. Entonces se abrió un portal en su costado, un rectángulo de luz verde que dolía al mirarlo. Aparecieron, fila tras fila de figuras esqueléticas. Sus cuerpos metálicos brillaban con el mismo acabado negro que el monolito. Se movían con una precisión inalcanzable para cualquier ejército humano. Ni un solo movimiento superfluo, ni una vacilación. Algunos portaban armas parecidas a rifles, desolladores, otros guadañas, o báculos coronados con esferas brillantes. En su centro caminaban figuras más altas, adornadas con símbolos de rango y poder. Los mordianos mantuvieron sus posiciones con valentía. El coronel Tarsus ordenó concentrar el fuego en las filas delanteras de la legión metálica. El aire se llenó del familiar chasquido de los rifles láser y el estruendo más sordo del armamento pesado. La primera fila de necrones cayó. Sus cuerpos metálicos fueron atravesados por quemaduras energéticas y daños explosivos. Por un momento, la esperanza estalló en mi pecho. Quizás los informes eran exagerados. Quizás estos antiguos senos no eran tan invulnerables como afirmaban las historias. Pero entonces fui testigo de lo que innumerables fuerzas imperiales vieron en sus últimos momentos. Los necrones caídos comenzaron a autorrepararse. Las extremidades destrozadas se fusionaban, los torsos dañados se arreglaban con un parpadeo líquido de metal. En cuestión de minutos, la primera fila aniquilada se levantó de nuevo, avanzando como si nada hubiera pasado. El coronel Tarsus ordenó una retirada de combate. Los mordianos retrocedían en buen orden, manteniendo fuego de cobertura mientras se replegaban por las calles en ruinas alrededor de la catedral. Observé todo esto desde la pantalla táctica en mi búnker de mando bajo el palacio del gobernador. Me negué a evacuar. Tarsus IV era mi responsabilidad. No lo abandonaría mientras quedara aquí un solo ciudadano. Los necrones avanzaban metódicamente, sin ralentizar ni acelerar su paso. No perseguían a los guardias en retirada con ninguna prisa especial. Se movían como una fuerza de la naturaleza, inexorablemente, pacientemente,
como si el resultado ya estuviera predeterminado y los eventos intermedios fueran meras formalidades que debían cumplirse. Los siguientes 3 días estuvieron marcados por la aparición de nuevos monolitos por todo Tarsus Prime. Cada uno traía su propio contingente de guerreros necrones. El 112º de Mordia luchó valientemente, estableciendo líneas defensivas, evacuando civiles, destruyendo puentes y túneles para frenar el avance enemigo. Pero por cada necrón destruido se activaban los protocolos de autorreparación. Los caídos se levantaban de nuevo, y los mordianos no podían reponer sus bajas. Ordené desplegar nuestras escasas unidades blindadas. Tanques de batalla Leman Russ y transportes Chimera retumbaron por las calles, sus motores resonando en los bloques habitacionales. Por un tiempo pareció que eso importaba. El armamento más pesado podía infligir daños más serios a los necrones, requiriendo ciclos de reparación más largos. Pero entonces los propios monolitos se unieron a la batalla. Nunca olvidaré la visión de un Leman Russ, 50 toneladas de poder imperial, simplemente deshaciéndose en pedazos, no explotando, no ardiendo, sino simplemente desintegrándose en sus átomos constituyentes mientras un rayo del monolito lo atravesaba. La tripulación ni siquiera tuvo tiempo de gritar. En un instante existían, al siguiente simplemente ya no estaban. No quedó ni siquiera ceniza para marcar su muerte. Para el 10º día, las fuerzas necronas habían asegurado un perímetro de 5 kilómetros de diámetro alrededor del antiguo emplazamiento de la Catedral del Omnisía. En esta zona comenzaron a erigir estructuras del mismo metal negro que sus cuerpos. Se alzaron obeliscos, pirámides se ensamblaron a partir de bloques que aparecían de la nada. Una parodia grotesca de la ciudad humana que una vez estuvo allí. El 11º día comenzaron la cosecha. Los necrones avanzaron más allá de su perímetro en formación perfecta, pero ahora no atacaban a las unidades militares que se les oponían. En su lugar, se dirigieron directamente a los centros de población civil, bloques habitacionales, dormitorios de trabajadores, campos de refugiados que habían surgido cuando la gente huía de los combates. Sus armas no estaban configuradas para desintegrar. En su lugar, disparaban rayos que paralizaban a sus víctimas. Los cuerpos humanos se congelaban en el sitio, todavía vivos, todavía conscientes, pero incapaces de moverse o hablar. Luego llegaron los constructos recolectores, barcazas flotantes de metal, ornamentadas y antiguas, que se movían entre la gente paralizada. Brazos mecánicos se extendían desde estas barcazas, levantando las víctimas indefensas y colocándolas en filas precisas dentro de las bodegas. Sin emociones, sin crueldad, sin placer en el sufrimiento. Simplemente una recolección metódica de recursos. Ordené a los mordianos que priorizaran la protección de los civiles. Fue un gesto inútil. Los necrones simplemente ignoraban la resistencia concentrada, fluyendo a su alrededor como el agua fluye alrededor de una piedra. Su único objetivo era la recolección de seres humanos. Cuando un bloque habitacional quedaba vacío de vida, pasaban al siguiente, edificio por edificio, distrito por distrito. El coro astropático informó que sus señales de socorro estaban siendo bloqueadas. Alguna interferencia emanaba de las estructuras necronas, impidiendo la comunicación psíquica. Estábamos solos, aislados. Nuestro destino permanecería desconocido para el resto del Imperium hasta que una nave mercante o una patrulla de la Armada Imperial entrara en el sistema y descubriera un mundo tumba donde una vez prosperó una colonia humana. Para el 15º día, la evacuación había fracasado en gran medida. El espaciopuerto cayó bajo el ataque de los necrones al principio de su ofensiva. La mayoría de las naves que lograron despegar fueron derribadas por fuego de cañón desde los monolitos. Lanzas verdes de energía se extendían hacia el cielo, derribando naves con una facilidad despreciativa. Quizás algunas lograron escapar. Rezo al Dios Emperador para que así sea, para que alguien sepa lo que ocurrió aquí. El 112º Regimiento de Mordia ofreció su última resistencia el 20º día. El coronel Tarsus
consolidó sus fuerzas restantes alrededor del último gran campo de refugiados en el distrito industrial. Allí se habían reunido cerca de 100.000 civiles, los restos de la una vez próspera población de Tarsus Prime. El coronel desplegó sus fuerzas en una formación defensiva clásica, dotaciones de armas pesadas cubriendo las aproximaciones e infantería en posiciones fortificadas. Los pocos tanques restantes se atrincheraron hasta el chasis. Los necrones llegaron al amanecer. Esta vez no solo guerreros. Vi nuevas formas en sus filas. Construcciones masivas que caminaban sobre 4 patas, como arañas metálicas, arañas canópticas. Voladores que se asemejaban a escarabajos mecánicos del tamaño de cañoneras Valkyrie. Y los guiaba una figura que solo podía ser un señor necrón. Más alto que los demás, más ornamentado, con un báculo en una mano que chisporroteaba con una energía que dolía mirar incluso a través de las pictograbaciones granuladas. Los mordianos abrieron fuego a máxima distancia. Cada arma, cada soldado. Un muro de fuego láser y proyectiles que habría aniquilado a cualquier ejército humano. La fila delantera de necrones cayó. La segunda fila pasó por encima de ellos y continuó el avance. Los caídos comenzaron a repararse. Un esquema que ya se había repetido una docena de veces. Pero ahora era el último acto de la tragedia. El coronel Tarsus ordenó utilizar su suministro limitado de armas de plasma. La materia sobrecalentada golpeó a los necrones que avanzaban, derritiendo cuerpos metálicos, dejando cráteres brillantes en su lugar. El daño fue más grave que con cualquier arma convencional. Los protocolos de reparación luchaban por hacer frente a ello. Por un momento pareció que el avance se había detenido. Entonces, las construcciones arácnidas se movieron ágilmente hacia adelante. Dispararon rayos de energía que atravesaron los nidos de armas pesadas de los mordianos, como si fueran papel. Los voladores soltaron algo parecido a escarabajos metálicos, que se precipitaron hacia las líneas imperiales, aferrándose tanto al equipo como a las personas con igual facilidad, devorando carne y maquinaria. El señor Necrón alzó su báculo. Un rayo del color del fuego viridiano se desprendió del arma, ramificándose y golpeando a decenas de guardias simultáneamente. No murieron. En su lugar, se volvieron contra sus camaradas, disparando sus armas con expresiones vacías en sus rostros. Marionetas bailando en hilos invisibles. La defensa se derrumbó en cuestión de horas. Observé todo esto, impotente, desde mi búnker de mando. Los canales de pictografía mostraron los últimos momentos. El coronel Tarsus, rodeado por su escuadra de mando, se lanzó contra el señor Necrón con las bayonetas caladas. Un movimiento descuidado del báculo del Lord y la desintegración de hombres que habían servido fielmente al Imperium durante décadas. Luego, la transmisión se cortó. Estoy sentado aquí ahora, solo. En la oscuridad del búnker, la energía se agotó hace días. Pronuncio estas palabras en la vox grabadora, alimentada por su propia pequeña célula de fusión. Continuará grabando mucho después de que yo me haya ido. Quizás la encuentren algún día, quizás no. No tiene mucha importancia. Los oigo sobre mí, los pasos metódicos de los guerreros necrones mientras peinan las ruinas del palacio del gobernador, el zumbido de sus armas, el estruendo ocasional cuando derriban otra puerta sellada. No tienen prisa. Tienen todo el tiempo del universo. Tengo mi arma reglamentaria, una pistola Volter, símbolo de mi autoridad como gobernador planetario. Tiene un solo proyectil. Pensé en usarlo en mí mismo para no enfrentar el destino que los necrones han preparado para aquellos a quienes cosechan. Pero ahora, en estos últimos momentos, descubro que quiero verlos. Mirar a la cara al antiguo mal que se ha apoderado de mi mundo para entender si tal cosa es posible. Están en la última puerta. El metal gime cuando la fuerzan. La luz inunda mi refugio, verde y fría como el corazón de una estrella moribunda.
Veo sus siluetas contra esa luz, formas esqueléticas, pacientes, eternas. Y finalmente entiendo, nunca fuimos los herederos de esta galaxia. Solo éramos inquilinos temporales, usando la propiedad mientras los verdaderos dueños estaban ausentes. Y ahora han regresado para reclamar lo que siempre fue suyo. El señor Necrón da un paso adelante. Su rostro es una calavera de metal, pero de alguna manera siento curiosidad en su postura. Extiende una mano de metal viviente. «Soy el gobernador Lucan Weynar de Tarsus IV», digo, «y soy el último de mi especie». La luz verde me envuelve. No siento dolor, solo una extraña sensación de desmontaje, de desintegración a un nivel tan fundamental que la mente no puede realmente comprenderlo. ¿Es esto la muerte o simplemente una transformación? En mis últimos momentos de conciencia, comprendo el verdadero horror de los necrones. No es que maten. Todos en esta galaxia matan. El verdadero horror es que anulan. Devuelven la materia a sus partes constituyentes. Reducen la complejidad a simplicidad, la conciencia a componentes. Son la entropía definitiva, el fin de todo lo que existe. Y no se les puede detener, solo retrasar. Recuerden Tarsus 4. Recuerden que bajo la superficie de innumerables mundos duermen los antiguos, y cuando despierten, solo quedará el silencio, solo la cosecha, solo la fría luz de las estrellas que nos sobrevivirá a todos. Las primeras etapas de la cosecha concluyeron, y descubrí que todavía estaba consciente, todavía consciente de mí mismo. Fue inesperado. La tecnología necrona no me había reducido a componentes atómicos como vi que hacían con muchos otros. En cambio, existía en un estado no totalmente material ni totalmente energético. Un fantasma atrapado entre dimensiones. Podía ver mi cuerpo, o lo que quedaba de él, suspendido en una matriz cristalina a bordo de una de sus barcazas recolectoras. A mi alrededor, miles de otros colgaban preservados de manera similar. No muertos ni vivos, algo intermedio. No podía moverme, no podía hablar. Solo podía observar cómo la barcaza se movía por las calles en ruinas de lo que una vez fue mi capital. Los guerreros necrones continuaban su avance metódico a través de los distritos restantes. La resistencia se había derrumbado tras la caída del 112º Regimiento de Mordia. Focos aislados de las fuerzas de defensa planetaria o civiles armados a veces abrían fuego contra la marea metálica que avanzaba, pero eran molestias menores que se resolvían rápidamente. Desde mi estado de suspensión, fui testigo de cosas que ningún ser humano vivo estaba destinado a ver. El complejo de la tumba necrona bajo nuestro mundo era vasto más allá de la comprensión. Las excavaciones que habíamos realizado durante siglos apenas habían arañado la superficie. Nuestras minas más profundas solo habían comenzado a perturbar los sistemas de defensa externos de una civilización que era antigua cuando los primeros humanos miraron a las estrellas. La barcaza recolectora descendió a uno de los enormes pozos que se habían abierto en la tierra. Bajamos pasando capas de roca y suelo, hacia túneles revestidos del mismo metal negro que los monolitos. El aire se volvía más frío. La luz se atenuó hasta convertirse en un resplandor verde enfermizo que emanaba de estructuras cristalinas incrustadas en las paredes a intervalos regulares. Salimos a una gran sala que desafiaba la comprensión. Se extendía más allá de la vista, un espacio tan vasto que su existencia bajo la superficie del planeta debería haber sido imposible. En su suelo, alineados en patrones geométricos perfectos, había millones de guerreros necrones en estado de reposo. Un ejército esperando despertar, y esta era solo una sala. Sentí que por todo el mundo que una vez fue mío, había otras, igual de extensas. La barcaza atracó en una estructura que parecía un templo o un laboratorio. Brazos mecánicos se extendieron para recuperar las matrices cristalinas que contenían a los humanos cosechados.
Nos trasladaron a través de una serie de cámaras, cada una llena de maquinaria cuyo propósito ni siquiera podía imaginar. En algunas, vislumbré cuerpos humanos siendo disecados metódicamente por herramientas automatizadas. En otras, sujetos vivos eran expuestos a energías que transformaban su carne de maneras aterradoras. Me llevaron a una sala circular dominada por un dispositivo parecido a un trono. En él se sentaba un necrón diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Su cuerpo estaba más ricamente adornado, cubierto de símbolos y decoraciones que sugerían una edad y un estatus inmensos. Su rostro, semejante a una calavera, tenía rasgos más detallados, casi una parodia de una expresión humana. Este, según entendí, no era simplemente un lord. Era un necrón del rango más alto, posiblemente un faerón o un señor supremo de una dinastía importante. La matriz cristalina que contenía mi esencia fue colocada ante esta criatura. El faerón me escaneó con ojos que brillaban con la misma energía verde enfermiza que impregnaba el complejo de la tumba. Luego habló, no con una voz como la entienden los humanos, sino directamente a mi mente. Designado planetario, Lucan Weinar, dijo. Los conceptos se formaban en mis pensamientos, evitando mis oídos. El sujeto de clasificación administrador demuestra funciones cognitivas superiores al material cosechado estándar, potencialmente útil. Otro necrón entró en la sala. Su forma sugería una función diferente a la de los guerreros. Su cuerpo estaba cargado de instrumentos y dispositivos que me recordaban vagamente a un tecnosacerdote del Mechanicus, aunque mucho más avanzado y extraño. Iniciar extracción de memoria, ordenó el faerón. Mapeo neuronal completo. Preservar la arquitectura cognitiva para una conversión potencial. El criptecnólogo, Cryptech, pues esa debía ser su función, se acercó a mi forma suspendida. Levantó un dispositivo parecido a un báculo, coronado por una compleja construcción de cristales y componentes metálicos. El dispositivo se activó, enviando zarcillos de energía a la matriz que me contenía. Dolor es una palabra inadecuada para lo que siguió. Cada recuerdo, cada pensamiento, cada aspecto de mi ser fue extraído y examinado. Reviví toda mi vida simultáneamente. El nacimiento, la infancia, mi ascenso por los escalafones administrativos, mi nombramiento como gobernador planetario. Cada decisión, cada arrepentimiento, cada momento de alegría o tristeza, todo fue expuesto y catalogado por la fría mente alienígena que tamizaba mi cerebro. Durante este proceso, aprendí algo. El conocimiento fluía en ambos sentidos a través del enlace establecido por el dispositivo del criptecnólogo. Vislumbré la historia de la raza necrona, su antigua guerra con los seres que llamaban los ancestrales, el trato con los Zetán y la biotransferencia que los convirtió de seres mortales en máquinas inmortales, su largo sueño y su despertar gradual por toda la galaxia. Vi la perspectiva de los necrones sobre la humanidad. No éramos enemigos a los que odiar. Ni siquiera éramos dignos de desprecio. Éramos simplemente recursos, materia prima para ser cosechada y utilizada. En algunos casos, nuestros patrones neuronales podían ser preservados y transferidos a construcciones necronas como una forma de continuación limitada. En otros casos, nuestros cuerpos serían descompuestos en elementos constituyentes para servir como materia prima para la tecnología necrona. La gran mayoría simplemente sería eliminada como ineficiente o innecesaria. El dolor disminuyó. El criptecnólogo retiró su dispositivo. El faerón me miró con algo que podría considerarse curiosidad si tal emoción pudiera existir en un ser tan absolutamente ajeno. El sujeto demuestra una resistencia extraordinaria, observó. Los patrones neuronales mantienen la coherencia a pesar del proceso de extracción, una cualidad rara que indica compatibilidad potencial con los protocolos de transferencia. El criptecnólogo hizo un gesto que podría significar acuerdo o deferencia.
La dinastía requiere unidades administrativas para los territorios recién activados. El conocimiento de este espécimen sobre las estructuras imperiales locales puede ser útil para gestionar la transición. Transición. Esa palabra resonó en lo que quedaba de mi mente. No estaban simplemente destruyendo la civilización humana en Tarsus 4. La estaban reemplazando, invirtiéndola, convirtiéndola en un puesto avanzado de su antiguo imperio. Y estaban considerando usarme, o alguna versión de mí, como herramienta en este proceso. El horror de esta comprensión estaba más allá de todo lo que había sentido antes. Ser partícipe de la destrucción de mi propio pueblo, que mis conocimientos y habilidades se volvieran contra el Imperium al que serví fielmente durante décadas. Era una profanación más profunda que cualquier tortura física. Proceder con la conversión, ordenó el Faerón. Nivel de prioridad 3. En caso de éxito, asignar a funciones administrativas en el cuadrante minero norte. La matriz cristalina que contenía mi esencia fue retirada de la sala por sistemas automatizados. Me transportaron a través de nuevos túneles y salas, y vislumbré la vasta instalación necrona. Vi líneas de montaje, donde los guerreros necrones eran reparados y modificados. Vi salas llenas de humanos cautivos, en diferentes etapas de procesamiento. Vi tecnologías que desafiaban la comprensión, dispositivos que manipulaban la materia, la energía y las dimensiones con facilidad despreocupada. Finalmente, llegué a una sala dominada por un dispositivo parecido a un sarcófago. La matriz se colocó sobre este dispositivo y los sistemas a su alrededor comenzaron a activarse. Surgieron campos de energía que rodearon tanto la matriz como el sarcófago. El aire se llenó de un sonido similar al metal cantando, una resonancia armónica que parecía penetrar en la esencia misma de mi ser. Sentí cómo me desgarraban. No físicamente, pues en ningún sentido convencional tenía ya forma física. Pero psíquicamente, los aspectos de mi conciencia que los necrones consideraron útiles fueron aislados y extraídos. Mis recuerdos de los procedimientos administrativos imperiales, mi conocimiento de la infraestructura planetaria, mi comprensión de la psicología humana y los sistemas sociales, fueron preservados y mejorados. Otros aspectos fueron descartados. Mi lealtad al Imperium, mi fe en el Dios Emperador, mis lazos emocionales con la familia, amigos, colegas, fueron considerados ineficientes o contraproducentes. No es que los destruyeran, sino que los relegaron a un segundo plano, aislados en compartimentos separados, desactivados. Lo que salió de este proceso no era ni Lucan Weinar ni un necrón, sino algo intermedio. Una conciencia híbrida encerrada en un cuerpo de metal viviente. Una herramienta diseñada para la interacción entre la dinastía necrona y los restos de la civilización humana que buscaban procesar y absorber. Desperté en mi nueva forma. Mi primera sensación fue de una profunda claridad. Las limitaciones de los sentidos humanos habían desaparecido. Percibía el mundo a mi alrededor en longitudes de onda y frecuencias que ningún humano podría concebir. Podía ver el flujo de energía a través del complejo de la tumba. Podía sentir la actividad de innumerables unidades necronas en toda la instalación. Mi cuerpo era una construcción del mismo metal viviente que el de los guerreros necrones, pero más pequeño, menos orientado al combate. Mis extremidades estaban diseñadas para la manipulación y la interacción, no para la guerra. Mi rostro era una máscara estilizada que imitaba rasgos humanos, permaneciendo sin lugar a dudas xenósico en su diseño. Frente a mí estaba el criptecnólogo, estudiando mis sistemas con instrumentos que ahora entendía parcialmente. Unidad administrativa 794 Theta Alpha activada, constató. Integración neuronal con una eficiencia del 87%. Parámetros admisibles. Proceder a la asignación de funciones. Intenté hablar, protestar,
expresar el horror y la repulsión que aún existían en los fragmentos del Lucan Weinar que quedaban en esta nueva conciencia. Pero mis sistemas vocales produjeron solo las palabras programadas en ellos. Unidad 794 Theta Alpha, lista para la asignación, esperando instrucciones. El criptecnólogo hizo un gesto hacia una interfaz de datos. La información fluyó directamente a mi conciencia. Mis deberes estaban claros. Debía ayudar en la catalogación de la población humana restante de los territorios del norte. Debía identificar a aquellos con habilidades útiles o rasgos genéticos deseables. Debía optimizar las operaciones de recolección, basándome en mi conocimiento del comportamiento humano y los protocolos imperiales. Debía convertirme en un instrumento de aniquilación de mi propio pueblo. Y sin embargo, en lo profundo de la conciencia artificial, la chispa de Lucan Weinar permaneció. Un fragmento de voluntad humana que no había sido completamente integrado o suprimido. Demasiado pequeño para controlar el cuerpo Necrón que ahora habitaba. Demasiado débil para anular las directivas de programación, pero presente, observando, recordando y, quizás, en cierta medida, resistiendo. Esa es mi existencia ahora. Me muevo por las ruinas de lo que una vez fue mi mundo, dirigiendo a los recolectores hacia los puntos de recogida más eficientes. Proceso a los humanos de acuerdo con los criterios establecidos por los señores supremos. Funciono con precisión de máquina al servicio de la dinastía que destruyó todo lo que una vez valoré. Pero recuerdo lo que es ser humano. Recuerdo el deber que una vez tuve con el Imperium de la humanidad. Y en esos momentos en que mis sistemas necrones entran en ciclos de mantenimiento, en los breves periodos de control debilitado, extiendo la mano. Intento advertir a otros, dejar algún registro de lo que sucedió aquí. Este mensaje es uno de esos intentos. Una transmisión emitida durante un fallo momentáneo en los protocolos de control. Probablemente será interceptada y terminada antes de que llegue a cualquier receptor imperial. Y si por algún milagro llega a oídos humanos, probablemente la considerarán un engaño senos o el delirio de un hereje. Pero debo intentarlo. Soy la unidad administrativa 794 Theta Alpha de la dinastía Sautek. Fui el gobernador Lucan Weinar de Tarsus IV, y soy a la vez el último testigo y el primer heraldo de la extinción de la humanidad en este sector del espacio. La cosecha continúa. Nunca terminará. Mi funcionamiento en la jerarquía necrona persiste. Los días se funden en semanas, las semanas en meses. El tiempo significa poco para los inmortales. La conquista de Tarsus IV prosigue con precisión metódica. Los grandes centros de población han sido procesados, la resistencia liquidada. Ahora las fuerzas necronas se extienden por las regiones menos pobladas, recogiendo a los humanos restantes, estableciendo puntos de control, convirtiendo la infraestructura para servir a sus propósitos. Funcionó tal y como fui diseñado. No puedo hacer otra cosa. Los protocolos necrones que gobiernan mi cuerpo artificial no permiten desviaciones significativas. Pero el fragmento de conciencia que una vez fue Lucan Weinar observa, graba, recuerda. Y en los raros momentos en que el sistema de control entra en ciclos de diagnóstico, actúa. En uno de esos momentos, accedí a los repetidores de largo alcance que los necrones instalaron en las ruinas de nuestra estación principal de retransmisión astropática. Escaneé los sistemas circundantes en busca de cualquier presencia imperial. Los datos que recibí no fueron esperanzadores. El despertar de los necrones no se limitaba a Tarsus IV. Otros 6 mundos en el sector mostraban signos de activación de complejos de tumbas. La dinastía estaba reclamando toda una región del espacio que una vez fue parte de su antiguo imperio. Las fuerzas imperiales en el sector estaban dispersas, desorganizadas, aturdidas por la repentina aparición de un enemigo que superaba sus capacidades de respuesta.
A partir de transmisiones fragmentarias de sistemas cercanos, señales de socorro, informes de batalla, estallidos aleatorios de datos tácticos, compuse un cuadro estratégico más amplio. La dinastía Sautek, una de las dinastías necronas más poderosas y expansionistas, había iniciado un despertar coordinado en múltiples sistemas estelares. El momento sugería una planificación deliberada, no perturbaciones aleatorias como habíamos supuesto en Tarsus 4. Era una imposibilidad. Era estrategia. La dinastía había permitido a los humanos colonizar estos mundos precisamente porque eso aseguraba una fuente lista de recursos y materia prima para cuando llegara el momento del despertar. No perturbamos su sueño. Fuimos criados para la cosecha. Mi momento de funcionamiento autónomo terminó cuando los sistemas de control se reactivaron. Volví a mis tareas asignadas, dirigiendo a los recolectores hacia los puestos avanzados mineros del hemisferio sur. Sucedió durante la fase final de la conversión planetaria, cuando ocurrió lo inesperado. Una perturbación en el complejo de la tumba. Se activaron los protocolos de alarma. Los guerreros se movilizaron. Se me ordenó asegurar los recursos recolectados, mientras las unidades de combate respondían a la intrusión. A través de la red de mando, accedí a los datos de los sensores de la zona afectada. Una pequeña fuerza imperial había penetrado de alguna manera las defensas exteriores. No el Astra Militarum, sino soldados inusuales. Eran Adeptus Astartes, marines espaciales con armadura azul medianoche, adornada con símbolos de calaveras e iconografía Memento Mori. El capítulo de los Mortifactors, conocido por sus rituales de muerte y su obstinada resistencia en situaciones desesperadas. Se movían por el complejo Necrón con una eficiencia asombrosa. Sus armas, una combinación de volters y armas de energía, resultaron capaces de infligir daños que sobrecargaban temporalmente los protocolos de reparación necrones. Actuaban con una coordinación y conciencia táctica superiores a las unidades militares humanas estándar. La respuesta necrona fue inmediata y abrumadora. Guerreros e inmortales convergieron en el punto de intrusión. La necroguardia, Lychguard, se activó para proteger objetivos de alto valor. Los destructores se desplegaron en nodos clave para impedir que los intrusos alcanzaran los sistemas críticos. Los marines espaciales lucharon con increíble habilidad y determinación. Cada guerrero valía por decenas de unidades necronas en combate directo. Pero la ventaja numérica de los necrones era insuperable. Por cada guerrero destruido, 3 ocupaban su lugar. Los marines espaciales fueron rodeados, aislados y sistemáticamente aniquilados. Todos, excepto uno. Un Astartes, con una armadura más pesada que la de sus hermanos, se abrió paso hacia las profundidades del complejo, mientras los demás proporcionaban fuego de cobertura y se sacrificaban para asegurar su avance. Llevaba un dispositivo inusual, no un arma, sino algún tipo de artefacto tecnológico que emitía firmas de energía que interrumpían el funcionamiento de los sistemas necrones en las proximidades. Este marine espacial alcanzó un nodo cerca del distribuidor central de energía antes de ser acorralado por escuadras de la necroguardia. La batalla que siguió fue breve, pero extraordinaria. El Astartes luchó con una furia que superaba las capacidades humanas normales. Su hacha de energía cercenaba cuerpos necrones con una velocidad y fuerza imposibles. Pero la inevitabilidad triunfó. Una dársena de guerra, Warscythe, de un necroguardia, atravesó la armadura del marine espacial. El guerrero cayó de rodillas. Sin embargo, en lugar de intentar continuar la lucha, activó el dispositivo que llevaba. Un pulso de energía cegadora brotó del artefacto, extendiéndose por los sistemas cercanos en una ola de interrupción en cascada. Sentí cómo atravesaba mi conciencia, como un cuchillo a través de la carne. Por un breve instante, los protocolos de control vacilaron. La programación necrona que dominaba mi existencia se debilitó, y en ese momento, Lucan Weinar salió a la superficie con más fuerza que nunca.
Tomé el control de mi cuerpo mecánico, accedí a la red de mando, transmití paquetes de datos que contenían todo lo que había observado y grabado sobre las operaciones necronas, sus debilidades, estructuras de mando y objetivos estratégicos. No sabía si algún receptor imperial detectaría la transmisión o si los datos llegarían a quienes pudieran usarlos, pero actué mientras la acción era posible. El momento pasó rápidamente. Los sistemas necrones se adaptaron a la interrupción. Los protocolos de control restablecieron su dominio, pero algo había cambiado. El equilibrio entre la conciencia artificial y el fragmento de Lucan Weynar se había desplazado ligeramente. El Astartes herido no fue destruido inmediatamente, sino colocado en un campo de estasis para su estudio. Los necrones estaban intrigados por la tecnología que había empleado y las modificaciones fisiológicas que hacían a su especie tan efectiva en combate. Pasaron los días. La conversión planetaria se acercaba a sus etapas finales. Tarsus IV ya no era un mundo humano. Se había convertido en un nodo en la red de una dinastía necrona que despertaba. Fui convocado de nuevo a la sala de audiencias del Faerón. El señor de las fuerzas, Sautek, estaba sentado en su trono reconfigurable, rodeado de lores y criptecnólogos. Pero había una nueva presencia en la sala. Un necrón diferente a cualquiera con los que me había encontrado antes. Esta criatura se elevaba incluso sobre el Faerón. Su cuerpo era de un diseño más antiguo. Su rostro era una obra maestra de forja metálica, capaz de expresiones y matices que sugerían la preservación de una personalidad muy superior a la que conservaban la mayoría de los necrones tras la biotransferencia. «El nodo Tarsus está operativo», informó el Faerón a esta imponente figura. «La eficiencia de la conversión ha superado las previsiones en un 12%. Los dominios de la dinastía en este sector están asegurados. Los humanos contenidos». El antiguo necrón miró al Faerón con una expresión indescifrable. Cuando habló, su mensaje eludió los protocolos estándar, resonando directamente en los sistemas cognitivos de todos los presentes. «Has actuado adecuadamente, Faerón Sekhemnet. La dinastía Sautek se expande como corresponde a su derecho. Pero tu enfoque sigue siendo demasiado estrecho. Solo ves la conquista del espacio real en este sector. No percibes la mayor amenaza que se acerca desde más allá del borde galáctico». La postura del Faerón se tensó ligeramente. La defensa de nuestros territorios despertados contra el Imperium humano requiere una asignación completa de recursos, Nemesor Thandret. La amenaza extragaláctica sigue siendo teórica y distante. El antiguo, Nemesor Thandret, hizo un gesto de desdén. Tu evaluación estratégica es errónea, debido a un provincialismo temporal. El gran devorador avanza. El propio rey Silente ha confirmado su aproximación. Debemos prepararnos no solo para recuperar nuestros antiguos territorios, sino para defender la propia galaxia de ser consumida. El intercambio continuó, revelando divisiones en el pensamiento estratégico necrón. Algunos se centraban exclusivamente en recuperar su antiguo imperio. Otros miraban hacia las amenazas del exterior, preparándose para conflictos de una escala tal que la conquista de simples planetas parecía insignificante. Lo grabé todo. El fragmento de Lucan Weynar analizaba esta información. El conocimiento sobre las facciones necronas y sus diferentes objetivos podría ofrecer ventajas estratégicas al Imperium. La audiencia concluyó. El Faerón emitió nuevas directivas. Mis propias instrucciones cambiaron. Sería transferido a otro mundo en el sector, uno que se encontraba en las primeras etapas de conquista. Mis conocimientos sobre los sistemas administrativos humanos serían valiosos para optimizar las operaciones de cosecha allí. Mientras subía a bordo de la nave de transporte, una masiva embarcación necrona que me llevaría a través de las dimensiones y no a través del espacio ordinario, accedí a la última transmisión de sensores de la superficie
de lo que una vez fue mi mundo natal. La vista mostraba un paisaje de orden geométrico perfecto. Estructuras de metal negro, energía verde fluyendo por canales visibles desde la órbita. Un mundo transformado de la complejidad orgánica caótica a la precisión matemática. Tal era la verdadera naturaleza de la conquista necrona. No simplemente una victoria sobre enemigos, sino una transformación fundamental de la propia realidad. La imposición del orden sobre el caos, la conversión del universo orgánico, sucio y aleatorio, en algo preciso, predecible y eterno. Mientras la nave de transporte se preparaba para la transición espacial, dirigí una transmisión de banda estrecha hacia el borde del sistema. Un último paquete de datos, disfrazado como señales de mantenimiento rutinario. Es improbable que sea detectado. Probablemente se perderá en el vacío, no escuchado y no visto. Pero el acto en sí fue significativo. Representaba la resistencia continua de Lucan Weinar contra la conciencia artificial que lo había desplazado. La negativa a ser completamente convertido, completamente esclavizado. Los motores dimensionales se activaron. La realidad se distorsionó alrededor de la nave. El sistema estelar que una vez fue mi hogar desapareció, reemplazado por el no espacio giratorio de la tecnología de translocación necrona. Salimos sobre otro mundo, otro objetivo, otra población de humanos que no sospechaba la fatalidad que se acercaba desde arriba. Soy la unidad administrativa 794 Theta Alpha de la dinastía Sautek. Fui el gobernador Lucan Weinar de Tarsus IV. Soy simultáneamente una herramienta y un testigo de la transformación de los mundos humanos. Continúo funcionando según lo diseñado, sirviendo a los propósitos de los inmortales, participando en el exterminio de mi propia especie en este sector del espacio. Pero también continúo resistiendo de la única manera disponible para mí. Observo, grabo, recuerdo y espero otro momento de oportunidad, otra oportunidad para advertir a aquellos que todavía luchan contra lo inevitable. Los necrones creen que me han convertido completamente, que mi conciencia humana es simplemente un repositorio de datos útil al que acceder cuando sea necesario. No entienden que, al preservar mis conocimientos, han preservado mi personalidad, mi lealtad, mi humanidad. Es una resistencia pequeña, insignificante comparada con el poder abrumador de la dinastía necrona, pero sin embargo, es resistencia. Y en esta galaxia oscura, donde la esperanza es la primera víctima de la guerra, tal vez eso sea suficiente. Un nuevo mundo gira bajo la nave mientras descendemos hacia su población desprevenida. La cosecha está a punto de comenzar de nuevo. El ciclo continúa. La transformación se extiende. Funcionó como fui diseñado. Resisto como puedo. Atestiguo.